buenos días. Después de dar 12 minutos de tiempo para que se conectara más gente, damos por inicio la tercera sesión de materia de Derecho Mercantil 1. Anteriormente ya habíamos visto capítulo 1 y 2 como primer tema. Después vimos capítulo 3 y 4 como segunda sesión. Hoy estaremos viendo capítulo 5 y 6. Esto abarca sociedad anónima y sociedad en comandita por acciones. El artículo 87 a 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a poner por aquí una presentación para iniciar con el tema. ¿El mensaje era para mí, maestro? Es en general. Ok. Aquí recordemos que estamos grabando el video de la presentación. Ustedes como alumnos, si no pueden asistir a lo que es la sesión en vivo, van a tener por ahí un link para ver el video de la presentación. Eso en breve lo estaré poniendo en cada una de las actividades. Así como les puse el link para entrar a la sesión, así van a estar viendo también en el apartado de video, van a estar viendo un link, el cual va a ser en cuanto a la presentación de la clase. Solo una pregunta, ¿logran ver la presentación en su pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Ok, iniciamos con la presentación de Derecho Mercantil 1. Vamos a hablar de lo que son sociedades anónimas y la sociedad en comandita por acciones. Ok, veamos el concepto de lo que es sociedad anónima. Nos dice que la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. ¿Cómo llevan a cabo el proceso de constitución, es decir, de formular el acta constitutiva? Esto es simultánea, lo hacen por asamblea de accionistas para hacer un proyecto de estatus, se hace una reunión, se pide la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hace el proceso ante notario público y se hace la inscripción ante el registro público de comercio. La integración de la razón social, es decir, el nombre de la razón social. La denominación se forma libremente, pero será distinta a la de cualquier otra sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de la palabra sociedad anónima o de su abreviatura SA. Esto es muy común verlo en diferentes empresas, en nombres de diferentes empresas. Hablemos de su capital social.
Los suscriptores, perdón, depositarán en la institución de crédito designada al efecto por los fundadores las cantidades que se hubieran obligado a exhibir en numerario, de acuerdo con la fracción 3 del artículo 93 de la Ley General de Sociedades, para que sean recogidas por los representantes de la sociedad una vez constituida. Aquí estamos hablando de la aportación de cada socio. Hablemos de la reserva. Se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo. El número de socios tendrá como mínimo 2 y su máximo es ilimitado. La responsabilidad de los socios en cuanto a esta sociedad es hasta por el monto de sus acciones, hasta por su aportación. Y la de los administradores será ilimitadamente. Es decir, cuando haya una deuda para un tercero, los socios solamente, su pérdida será, como quien dice, lo que aportó dentro de la sociedad. Para los administradores ahí sí tienen que, es ilimitado, es decir, pueden abarcar sus bienes personales. Los órganos de vigilancia y sociales en este tipo de sociedad, la Asamblea General de Accionistas, un consejo de administración o administrador único y un comisario. En clases anteriores habíamos hablado que el comisario es un representante legal de cada socio, que es el que da, el que está observando cómo se lleva la administración. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a la sociedad anónima? No, maestro, de hecho, mi interés era de ver su presentación, era precisamente por lo mismo. Ya tengo más o menos hecho el ensayo, pero pues quería ver qué puntos eran los que le interesaba recargar, porque pues es demasiada información, ¿no? Como para ponerla ahí así, tan concisa como lo está haciendo usted. Por lo pronto, todo bien, gracias. Ok. Si la idea es darles una información general, Ajá, yo sé que dentro de la ley pues, sí se manejan demasiados artículos, ajá, son más específicos. sí, La idea es darles algo general, ajá, ya contando yo con que ustedes hayan leído estos artículos. ujú, En cuanto al trabajo, no, la verdad no soy muy exigente, sí necesito un resumen más o menos de lo que viene dentro de la ley, ajá. pero yo creo que con esto que les estoy presentando es algo general y más que suficiente para entender lo que es cada sociedad. Ujú. Ya dentro del examen sí vamos a tener un poquito más de conceptos en cuanto a artículos, Ajá. que ser más específicos. Sí, Pero, yo en términos generales, sí, el ensayo que tengo sí había considerado mucho de lo que hasta ahorita ha presentado, sin embargo, por ejemplo, me faltaba el punto de los comisarios, pero pues ahorita lo retomo y ya para ampliarlo más tarde, ¿no? Pero está muy interesante que sea pues así, como que una guía en realidad, ¿verdad? Sobre lo que ha dado, tenemos que enfocarnos más. sí, la verdad es algo general y entendible, porque si nos Ujú, metemos mucho a estar leyendo artículos, pues es algo tedioso. Entonces sí, vamos a hacer un poquito así general ajá, para que lo entiendan, la ajá. composición de la sociedad. Y yo cuento con que ustedes estén leyendo la ley y los Mm, artículos.
Sí, ¿sí? claro. Ujú, Ok, vamos a continuar con lo que son sociedades economistas por acciones. ujú. Me hace un favor de apagar el micrófono, por favor. Ay, ¿dónde está? Ok, sociedad comandita por acciones. La sociedad comandita por acciones es la que se compone por uno o varios socios comunitarios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales y de uno o varios comunitados que únicamente están obligados al pago de sus acciones. En clases anteriores ya habíamos hablado de cómo es la responsabilidad, la subsidiaria, ilimitada y solidariamente, ya se había dado el concepto de esto. Y aquí nos dice que las obligaciones de uno o varios comandados, bueno, uno de los comandados puede responder por los demás. Algunos solamente están obligados al pago de sus acciones, pero esto se especifica en el acta constitutiva. Hablemos del proceso de constitución. Luego hablamos de acta constitutiva. Esto se hace simultánea. Es por junta de socios para hacer proyecto de estatus. Se requiere la autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se hace el proceso ante notario público y la inscripción ante el registro público de comercio. Integración de la razón social. Hablamos del nombre. La sociedad comandita por acciones podrá existir bajo una razón social que se forma con los nombres de uno o más comanditados, seguido de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ellas no figuren los de todos a la razón social o a la denominación de un caso, se agrega la palabra sociedad comandita por acciones o su abreviatura S. en C. por A. Lo vemos aquí, es sociedad comandita por acciones, la abreviatura. En cuanto al capital social, la ley nos establece un mínimo. En cuanto a las reservas, si recuerdan, habíamos hablado de las reservas, que son las utilidades que genera este tipo de sociedad, y no podemos decir como el colchón de la empresa. En esta se recolectará el 5% de las utilidades hasta llegar a una quinta parte del capital social fijo. En cuanto al número de socios, tendrá como mínimo 2 y el máximo es ilimitado. Hemos hablado de algo de responsabilidad de los socios. Aquí los comunitarios, su responsabilidad es solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. En cuanto al comunitario, monta sus acciones salvo que haya tomado parte en alguna operación o habitualmente hubiesen administrado los negocios de la sociedad. Ya hemos hablado de la responsabilidad del comunitario, es solo en cuanto al monto de sus acciones. Los órganos sociales y de vigilancia de este tipo de sociedad es la asamblea de accionistas, el administrador, que aquí es el socio comunitario, y el comisario. Vamos a hablar un poco de las causas de rescisión de un socio en este tipo de sociedades.
Aquí se puede rescindir por uso de la firma o capital social para negocios propios, hablando de los socios, por infracción al pacto social, que esto es, se especifica en el acta constitutiva, por infracción a las disposiciones legales que rigen el contrato social, igual hablamos de cada punto del acta constitutiva, por comisión de actos fraudulentos o dolosos en contra de la compañía, y por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Okay, hasta aquí mi presentación. Es algo corta, pero yo creo que abarcamos todo lo general en cuanto a las sociedades anónimas y como de corporaciones. No sé si hay alguna duda. No, maestro, muchas gracias. Realmente, como le comenté, pues quiera más o menos eh, saber, porque estaba yo abrumada con tanta información y dije yo, no, tiene que haber alguna cosa que, pues es que poderla resumir en el ensayo estaba muy complicado y pues como dice usted, ni modo de estar poniendo también todo el articulado, que fue un poco lo que me pasó en el anterior. Por eso dije yo, no, mejor voy a tratar de estar presente en la sesión para poder preguntar, aunque pues entiendo que también está los mensajes, pero y en parte también era pues para poder presentarme, ¿verdad? Ok, bueno, igual Muchas y gracias. cualquier duda que surja, estamos en la mensajería de la plataforma. Yo en breve también les hago les doy la respuesta de sus mensajes Ok, y espero que haya servido de algo. Yo sé que bastante. es muy general la información, pero como en un principio les comentaba, yo cuento con que ustedes estén leyendo todos los artículos de la ley, como se los marqué en el temario, porque en el examen pues sí nos vamos a adentrar un poquito más. Pero de igual manera, espero que les sirva esto que les doy, digo, es lo básico, pero con esto podemos saber el concepto de cada una de las sociedades y poderlo separar. Bueno, Claro que sí, maestro. Muchas gracias. muchas gracias, estamos en mensajería. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día.